Bienvenidos al 47º episodio de Lejano Este. Desde Bangkok, antiguo reino de Siam, os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Eran años de bonanza. Sueldos altos, consumismo, infraestructuras faraónicas, café para todos. Cuando se acabó el cash, nos invitaron a seguir pagando en plástico. El coche, la tele, los viajes a Punta Cana. Amagaba una crisis, pero los fondos de cohesión europeos suministraban lo necesario para seguir hinchando la bola de nieve. La industria disminuía, pero la construcción maquillaba los números y según cómo hasta los mejoraba. Se privatizó todo, hasta la ética. El milagro económico español. Era una casa en Benidorm. Y un país de servicios. La manufactura era cosa del tercer mundo. El día que la burbuja pinchó, nos dimos cuenta que un territorio no puede vivir de la construcción, que la demanda inmobiliaria es la consecuencia de una economía saludable, nunca la causa. Y entonces volvimos a mirar a la industria. Hay que exportar, se repetía como un mantra. Y para exportar debíamos producir, volver a las fábricas. Al fin y al cabo, para eso nos habían educado en este sistema anacrónico por el que hacemos pasar obligatoriamente a niños y no tan niños. El que nos educa como piezas sustituibles de una cadena de montaje. Cuando se nos muere un ingeniero, traemos a otro, al que se le han metido en la cabeza los mismos libros con un calzador similar. Y así conseguimos que la maquinaria no se pare. Pero algo falló. Y lo que falló es que ya no estábamos en el siglo XIX, sino en el XXI. Y cuando se nos derrumbó el sueño y pensamos en volver a las fábricas, nos dimos cuenta que ya no había fábricas. El tercer mundo dejaba de ser pobre a pasos agigantados. A nosotros, que jamás nos preocuparon los pobres cuando se morían de hambre con menos de $1 al día, nos empezaron a preocupar cuando esos pobres trabajaban por $6 al día. Y es que por $6 al día nos quitaban nuestro trabajo. Camuflando nuestro egoísmo en un cóctel de mochilero bien intencionado, a favor de los derechos humanos y en contra del capitalismo, nos molestan los productos que vienen de según qué países. No por los pobrecitos que son explotados, claro, sino porque odiamos a las multinacionales que los explotan. Bueno, mientras nuestra conciencia se lo crea, se non è vero e ben trovato. Pero como esa xenofobia no se puede mantener oculta durante mucho tiempo, llega Trump y nos cuenta que los chinos son el problema. Que tenemos que volver a hacer grande a América de nuevo. Publicábamos el otro día en nuestro Facebook un vídeo de la fábrica china que produce las banderas americanas con la cara de Trump y sus eslóganes anti-China. Es sensacional. La cuadratura del círculo de la hipocresía occidental. Os dejaré el enlace en las notas del programa. El caso es que parece ser que las fábricas volverán a América. Y como la política europea no sirve absolutamente para nada, nos llega el eco y con un verso nos imaginamos el resto de la canción. Ya sabéis cómo funciona esta inoperancia. Un tercio de los eurodiputados piensa que los problemas no tienen solución, otro tercio que se solucionan solos, y el tercero que los soluciona Estados Unidos. Y en esas estamos, en plena guerra comercial, arancelaria, tecnológica y lo que te rondaré morena. Me preguntaban hace unos días si las fábricas podrían en realidad volver a América, o esto era un farol de Trump. Mi respuesta fue que es difícil que las fábricas vuelvan, pero lo que es imposible es que vuelvan los puestos de trabajo, que es habitualmente a lo que nos referimos cuando hablamos de las fábricas, mezclando ambos conceptos muchas veces de forma interesada. Lo de Trump no es un farol, es completa ignorancia. Pero como sus votantes saben todavía menos que él, le funciona. De joven trabajé en la fábrica de SEAT en Barcelona.
Cuando visito fábricas de coches en China ahora, lo recomiendo como visita pedagógica, no sé si para estudiantes o incluso mejor para los padres. El único ser vivo que veréis rondando por allí seréis vosotros. Lo demás son robots. Los mexicanos o los chinos nos han llevado los puestos de trabajo de América. Bueno, puede que en su día sí lo hicieran, pero hoy esos puestos de trabajo ya no existen. Aquellas fábricas no volverán a Europa, porque de volver el sistema productivo no sería aquel que imaginamos. En este lapso de tiempo que va desde que las perdimos hasta el día de hoy, el mundo nos ha quedado parado. Que no haya pasado nada por tu vida desde hace 20 años no quiere decir que no haya pasado nada en el resto del mundo. Pero como vivimos en nuestra burbuja, seguimos pensando que China son niños cosiendo balones. La robotización no es un reto para países occidentales, es un reto para todos. Especialmente los países manufactureros. Hace 10 años, cuando tenía que comprar las máquinas de coser de mi fábrica y me daban a elegir entre una manual, que costaba al cambio 80 euros, y una electrónica, con programación, corte automático, que costaba unos 400, compraba las automáticas porque me ahorraba empleados. Os cuento un secreto. China es muy cara. Y hace 10 años ya era cara en comparación con otros países del sureste asiático. Y aunque reduzcamos al absurdo y digamos tonterías como que los empleados trabajan por un bol de arroz, hace 10 años ya me compensaba pagar 5 veces más por cada máquina para contratar un trabajador menos, porque los sueldos crecían un 20%. La robotización ha ido creciendo de forma exponencial, y ahora son los chinos los que piensan en el mercado interior, en el sector servicios, en que no pare la construcción de pisos. Cuando vas cambiando de país y vas viendo las crisis una detrás de otra, es como vivir en un déjà vu interminable. La rueda de la economía es sencilla de entender. Eres pobre y como eres pobre tienes salarios bajos y entonces atraes inversión y la gente coloca las fábricas en tu país y hay niños explotados trabajando y luego crecen y con esa experiencia empiezan a ganar más dinero. Y esto continúa hasta que se utiliza toda la mano de obra del lugar y cuando ya no hay más desempleo empiezan a subir los sueldos. Y con ese dinero consumen, el país prospera y le pagan una buena educación a su hijo, porque éste ya no será explotado. Y ya nadie quiere trabajar en fábricas o de camarero o haciendo masajes. Y te encuentras señoras de la limpieza jugando en bolsa, guardias de seguridad yendo al casino, y recepcionistas viajando a Japón de vacaciones. Y ahí ya empiezas a ver una señal de que las fábricas están ya en el sitio incorrecto. Y si es así, van a migrar. Y empieza la cara B, la del empobrecimiento. Pero claro, no van a migrar a Estados Unidos ni a Europa. Toda la producción que, precisando mano de obra, sale de China, se va para Vietnam, Camboya, Bangladesh, Indonesia. Todo ese show de Trump prometiendo puestos de trabajo a los blue collar workers de Michigan está muy bien para ganar unas elecciones, pero se ubica totalmente fuera de la realidad. ¿Vosotros pensáis que las empresas son nacionalistas? Lo son los votantes, y lo son los políticos que buscan el voto de esos votantes. Pero las empresas van donde la rentabilidad es un 1% mayor. Y lo siento mucho, pero Estados Unidos, y peor me lo pones Europa, es la antítesis de la chica guapa que quiere sacar a bailar. Regulaciones, impuestos, trabas, un desastre. Un lugar como Irlanda, con un impuesto de sociedades de un 12,5%, se le llama paraíso fiscal. Un inciso, se le llama así peyorativamente, criticándolo. Como sabéis, paraíso fiscal es una palabra negativa y la buena es infierno fiscal. Ese es el objetivo final. Y no entendemos por qué las fábricas no vuelven. ¿Cómo va a cambiar el mundo en la revolución tecnológica en la que estamos inmersos? Como os decía, la vamos a sufrir todos, pero sobre todo países productores. Aquellos que todavía no hayan salido de la pobreza cuando culmine este proceso disruptivo,
quizá no entren jamás ya en este círculo. Es decir, lo de soy pobre, vienen las fábricas, me hago rico, se van las fábricas, se ha ido repitiendo en todos los lugares, en Europa, con la revolución industrial, en Estados Unidos, en China. Ahora le toca al sureste asiático, y pensábamos que después iba a África. A América Latina no sé ni dónde meterla en este círculo. Es tan variado y tan loco lo que pasa en algunos lugares que... En fin, el tema es que la robotización lo cambia todo. Por primera vez, la mano de obra barata no será el objetivo al deslocalizar una fábrica. No tendrá sentido. Y eso puede ser muy cruel para los países que se han apuntado al capitalismo en el minuto de descuento y están intentando forzar la prórroga porque creo que esa oportunidad ya no va a llegar. Mi apuesta es un informe que he presentado al gobierno chino en una de las reuniones que tenemos sobre la evolución del Made in China 2025, es que las fábricas van a primar por primera vez las ventajas fiscales a la mano de obra barata. Parece evidente, incluso en algunos sectores ya se produce. Por eso hablábamos de Irlanda, pero tiene más connotaciones de las que parece. Y cuando presento un informe no es solo un brainstorming para soltar teorías. Esas teorías, de producirse, tienen consecuencias. Y las consecuencias esperadas influyen en la toma de decisiones del momento. Como digo, parece intuitivo, pero no hay estudios todavía publicados sobre ello. ¿Qué supone que las fábricas se vayan donde sea más ventajoso fiscalmente? ¿Que se irán a las Islas Caimán? ¿A Panamá? ¿A Singapur? Bueno, esto es quizá lo que pensaría alguien que venga de consultoría, banca, etc. No, mi experiencia en la industria manufacturera me dice que fabricar es un equilibrio que se mide en kilómetros. Un equilibrio entre cuánto me alejo para fabricar barato versus cuánto me acerco para poder servir rápido. En la empresa que tenemos de servicios para dropshipping, nuestra ventaja competitiva es que estamos sincronizados con el software de las tiendas que trabajan con nosotros para recibir el pedido a la vez que ellos y servir en menos de 18 horas. Y cuando se levantan por la mañana el pedido ya ha salido. Y el cliente final lo recibirá en 7 días. ¿Por qué es posible el dropshipping y está reventando a todo el e-commerce tradicional? Por ese equilibrio que os comentaba. En el pasado un importador compraba en China, lo subía a un contenedor, se lo llevaba a sus almacenes, vamos a decir en Francia, y ahí servían al mayorista, después llegaba a la tienda y el cliente lo veía y lo compraba. Claro, fijaos que esto es tremendamente ineficiente y cuenta con una cadena de intermediarios inacabable. La he reducido para poder explicarlo de forma clara. El tema es que cuando no conocíamos otra realidad, nos parecía que este era el único camino. Pero no. Con los costes de transporte actuales, que han provocado que por primera vez en la historia comprar una unidad sea más barato que comprar 1000, coste unitario obviamente, esto es una revolución. Fijaos en el equilibrio que os comentaba. Cuánto me alejo para producir barato versus cuánto tardo en servir a mi cliente. Si mi cliente puede recibir el producto en 7 días, me puedo permitir comprar directamente a una fábrica en la otra punta del mundo. Amazon va un paso más allá y a través de sus algoritmos de inteligencia artificial dice poder predecir una compra que vas a hacer tú dentro de 15 días antes de que ni tú lo sepas. Ellos cuentan con tanta data que dicen, si un tipo busca viajes a Laos, 2 días después busca hoteles en Laos y un día después busca vacunaciones necesarias para ir a Laos, y tengo una data que me dice que de las 1000 personas que buscaron el mes pasado todas estas cosas, en este orden, 800 buscaron después un spray antimosquitos, puedo predecir con un 80% de eficacia que este tipo buscará un spray antimosquitos. Si puedo llevárselo al almacén más cercano de su casa unos días antes para que al buscar en Amazon le aparezca envío en 24 horas, probablemente tenga más incentivos a comprarlo que si le digo una semana. Como vemos, la inteligencia artificial es un nuevo elemento en este equilibrio entre fabricar lejos y servir rápido.
Volvamos al punto de dónde se irían las fábricas si la mano de obra barata ya no es un incentivo, ya que el mayor coste en un mundo robotizado es la presión fiscal. Decía que no se irían a unas islas perdidas en el Pacífico, porque el objetivo es estar cerca de los mercados de consumo. Mi apuesta es que las fábricas volverán a Occidente, pero no a todos los países, o no a todos por igual. De hecho, creo que volverán a lugares a priori inesperados. Podríamos pensar que los impuestos en países como España no son tan altos, teniendo en cuenta además que estamos hablando de fábricas que volverían sin aportar mano de obra, que es uno de los costes más altos en España debido a la baja productividad. Es decir, si ya no tengo que pagar mano de obra, España sería más barata que Francia, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que como la historia del ser humano es la historia de dos amigos, uno que piensa en innovar y otro que piensa en cómo cobrarle impuestos al primero, antes incluso de que se haya culminado esta revolución tecnológica, ya hay burócratas pensando cómo hacer cotizar a la seguridad social a los robots. Y lo hacen porque habitualmente estas personas, a las que les hemos regalado su despacho con dietas y gin tonics, intentan salir de él lo menos posible. Y no han visto jamás una fábrica desde dentro. Mucho menos haber montado una con sus propias manos. Y claro, se imaginan a los robots con forma humanoide, tipo cyborgs. Y ven la panacea. Son el contribuyente perfecto. Trabaja, paga impuestos y no se queja. Desafortunadamente, los robots no son eso. Un robot, o lo que entendemos por robot cuando hablamos del avance tecnológico que nos da productividad y nos quita puestos de trabajo, es también una cosechadora, una desaladora, un algoritmo o una grúa. Claro, ¿cuántos millones de puestos de trabajo ha sustituido Google? ¿Cuánta seguridad social tendrían que pagar las webs que nos permiten comprar vuelos? ¿El equivalente a todo el sector de agencias de viajes que destruyeron? ¿Y los robots que no sustituyen empleados, sino que generan nuevos puestos de trabajo? Por ejemplo, un satélite o una máquina de rayos X. Como la democracia es el sistema que permite cambiar de tirano cada 4 años, y la diferencia con una tiranía radica en la esperanza, los aspirantes a tiranos nos venden la esperanza de que poniendo impuestos a los robots, todo será perfecto. Un paréntesis, estoy en Bangkok estos días, y es curioso el comportamiento del ser humano. Cuando exploro un país para encontrar oportunidades de negocio, entender la economía, ya intento no visitar monumentos y palacios y todo esto. Me siento en una cafetería, en una terraza, y me pongo a escribir sobre lo que veo, porque me suelen decir más los comportamientos humanos que las estadísticas macro. Aquí hay muchísimo turismo sexual. También sexpats que encuentran en Tailandia su paraíso, y piensas, ¿por qué venimos aquí? Hay prostitución más o menos alegal en muchos países. Y extrapolándolo a cualquier otra industria, piensas, claro, la mano de obra de aquí es más barata, con lo que el precio del producto aquí es más bajo. Al estar más tolerada la prostitución, pues es más difícil meterse en un problema. Está el tema del anonimato, aunque esto lo dejo un poco de lado en el análisis económico. Está todo más accesible. Y dices, sí, pero no mucho más. Pero fijaos que un IVA de 3 puntos más barato, o un impuesto de sociedades así o asá, cambia el rumbo de una economía. La Reserva Federal baja la tasa de interés del 0,25 al 0,15 y parece que todo va a cambiar. Fijaos que Tailandia a nivel prostitución es eso. Más barato, más fácil, más accesible. Cambias una décima en un concepto económico y aunque no parezca mucho, ¡boom! Bangkok es la ciudad más visitada del mundo. Que también tiene su encanto, no me malinterpretéis, no solo la gente viene por esto. Pero hay muchas ciudades con encanto. ¿Por qué Bangkok? ¿Y por qué hablo de Bangkok de repente si hablábamos de fábricas, de robots y de cobrarles impuestos a los robots? Pues un ejemplo que pongo habitualmente cuando me hablan de los robots que sustituirán a las personas en una cadena de producción y cómo cobrarles seguridad social a esos robots, como os decía, esos robots que imaginamos humanoides, pues yo suelo poner un ejemplo porque a veces utilizar el sexo es muy interesante en las conversaciones porque captas completamente la atención de tus interlocutores.
Y les digo, antes veníais a Bangkok buscando prostitutas y el día que sean sustituidas por robots, vendréis a Bangkok buscando robots prostitutas. ¿Por qué? Porque en vuestro país haréis que paguen impuestos. Somos sensacionales arruinando economías. Más allá de que nos pueda parecer mejor o peor la prostitución, como decía, solo uso este ejemplo para captar la atención. Trasladad esto a cualquier otro sector y funcionará la misma fórmula. Bien, tenemos las fábricas volviendo a Europa. Sin necesidad de mano de obra, huyendo de los yonkis de la tributación, ¿dónde pensáis que se van a situar? ¿Os imagináis a Suiza siendo la fábrica de Europa? Pese a no estar en la Unión Europea, tiene un acuerdo arancelario perfecto. El sueño de los británicos que se quieren ir de Europa. Irlanda sería otra opción para esta vuelta de fábricas, pero me gusta quedarme con Suiza porque es más antiintuitivo y rompe más los esquemas. Suiza no vive solo de la banca. Es una falacia que ha convenido mantener, pero que está fuera de la realidad. El sector bancario en Suiza es del 9% del PIB del país. En España creo recordar que ronda el 5%, es decir, es más alto que un país medio, pero 9 de cada 10 francos suizos beben de otras fuentes. Hace poco, en un evento del Made in China 2025, el presidente de la Asociación de Diseñadores Industriales de Suiza me pedía consejo para exportar diseñadores a China. Me decía, en Suiza hay industria, pero nada que ver con la cantidad de profesionales que se licencian todos los años. Tenemos creatividad, pero nos falta la fuerza productiva de China. Yo le tranquilizaba con esta teoría. No sé si haremos a América grande otra vez, pero países como el tuyo ni lo dudes. Y sí pienso que este tipo de fábricas volverán también a Estados Unidos, que aunque no es tan neoliberal como nos lo cuentan, sí que es verdad que tiene algunos estados como Delaware o Puerto Rico que compiten y a nivel top con cualquier paraíso fiscal. Y al final, Estados Unidos es un mercado sensacional y, como os decía, el objetivo es estar cerca de nuestro consumidor. Como conclusión, las fábricas volverán, pero no como nos las imaginamos ni donde nos las imaginamos. El dinero es un virus que se multiplica donde se lo pones más fácil. El siguiente nivel de mi teoría es el autoabastecimiento. Como consumidores primero eliminamos al importador, después eliminamos al mayorista, ahora estamos eliminando a la tienda para poder comprar directamente en fábrica. El único siguiente paso que intuyo posible después de ello es eliminar a la propia fábrica. Las impresoras 3D, que cada vez producen artefactos más complejos, comida, edificios, etc., nos dan una pista de hacia dónde puede ir esa evolución. Lo dejamos para un futuro episodio, ya que será una revolución algo más lejana. Os dejo hoy con un proverbio tailandés. Los que no saben bailar, culpan a la flauta y al tambor. Gracias y hasta pronto.